Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sous sa bouche. Voilà les portes se retouchent de l'homme à quel j'appartiens. Buenas tardes, queridos podcaster, alumnos y público en general. Esto es Coloquios, tu podcast de Coloquios Broadcasting Media. En este espacio conocerás de primera mano los personajes y hechos que conforman nuestra historia. Mi nombre es Miguel Zavala Reyes. Yo voy a ser tu anfitrión en este encuentro de saberes. En el episodio de hoy, Nueva Cádiz de Cubagua, trataremos los diferentes aspectos sobre la evolución político-territorial de este espacio insular, relacionada a la fugitiva riqueza perlera en los anales de la colonización del continente americano. ¿Estás listo? Comencemos. Coloquios Broadcasting Media, brindando una respuesta a tus necesidades educativas a tan solo un clic de distancia. A comienzos del siglo XVI, la llamada Costa de las Perlas refería al espacio propiamente de la isla de Cubagua, la isla de Coche y en tierra firme a la costa de Paria. Es de allí desde donde parten expediciones, es de allí donde comienza el proceso colonizador que se inicia en Venezuela por el mero azar de las perlas, en lo que hoy identificamos como la región oriental del país. Todo ese conjunto geográfico estaba habitado por una diversidad de grupos étnicos, entre los que se mencionan guayqueríes, parias, tagare, guarao, chaima, coaca, cariña, core, cumanagoto, chacopata, piritu, cocheima, topocuar, teserma, tucuyo y palenques. El determinante de la exploración del oriente venezolano en un lugar donde no había ninguna comodidad de vida es el hecho de la existencia de esa riqueza perlífera. Esa fama corrió por el mundo. Se han encontrado perlas, hay abundancia de perlas y van a venir aventureros de todas partes e incluso piratas y corsarios. Desde la primera década del siglo XVI se encuentra en Cubagua una ranchería, un establecimiento como primer asiento, la primera semilla de la ciudad, la primera fórmula de lo que más tarde va a ser la sociedad venezolana con sus actores esenciales. El aborigen como poblador originario, el español transformador convulso de nuestra realidad y el negro esclavizado que llegará muy pronto a enfrentar un aciago destino. De modo que allí está el germen, la iniciación de lo que más tarde va a evolucionar en la sociedad venezolana, con las características que dan matiz e identifican como nación. Esa riqueza perlífera que atrae a tantos aventureros va a darle prestigio al árido insular, porque al cabo de pocos años se transforma en ciudad de excesiva importancia. Cubagua suma a la explotación de las perlas el negocio de la sal proveniente de la península de Araya y por último una riqueza trágica que era la posibilidad de esclavizar a los pobladores originarios y venderlos en la isla La Española y en las primeras Antillas pobladas. De modo que perlas, sal y esclavos determinan la fundación de la ciudad transitoria Nueva Cádiz de Cubagua. Comencemos describiendo la primera década de ocupación hispana, que va de 1510 a 1520. Se trata de una ranchería de perlas en Cubagua, administrada por el teniente de alcalde Antonio Flores, nombrado por la Audiencia de Santo Domingo. En la isla vivían prácticamente a la intemperie. Las barcas se mueven continuamente en la costa a las bocas del río Manzanares, llamado en la época río Cumaná y por otros río Chichirivichi, a objeto de abastecer de agua dulce a los pescadores. La dinámica espacial acusa un crecimiento espontáneo, ya que no se había repartido solares ni diseñado el pueblo con las características tradicionales del ordenamiento urbano. En ese sentido, Gonzalo Fernández de Oviedo da testimonio de la presencia de esos pobladores en el año de 1517. Con estas palabras cito: En aquel tiempo en la isla de Cubagua había españoles, aunque pocos, y aquellos tenían su habitación y moradas en toldos y chozas, los cuales rescataban perlas por los indios naturales de la tierra firme,
que a ciertos tiempos del año pasaban a la isla a aquellas pesquerías para mantenerse y proveer de las cosas que los españoles por ellas les daban. Confirmando la cita anterior, tenemos que para finales de 1519, la Audiencia de Santo Domingo resuelve organizar la extracción de perlas con esclavos indígenas, dejando a un lado el sistema de rescate fortuito. El teniente de alcalde de Cubagua, Antonio Flores, fue el encargado de llevar a cabo esta diligencia. Al año siguiente, un vecino de la isla de nombre Alonso de Ojeda, y hago la salvedad de no confundirlo con su homónimo que realizó la primera exploración de las costas de Venezuela. Este es otro Ojeda, que llegó a Cumaná, es decir, a tierra firme, para apresar indígenas de la etnia Tagare y llevarlos como esclavos. Este hecho ocasionó la muerte de un grupo de aborígenes. Ante este suceso, los indígenas, incluyendo al cacique Maracapana, bautizado con el nombre de Gil González, tomaron represalias y murieron unos 80 españoles, además de Ojeda y 2 religiosos. El resto de los frailes y españoles sobrevivientes huyeron a Cubagua. La provocación ocasionó que se unieran en una rebelión los Tagare, los Cumanagoto, los Píritu, los Palenque y los Guayquerí de Santa Fe y Cumaná. La coalición indígena atacó a la misión franciscana y a la misma isla de Cubagua, que tuvo que ser evacuada precipitadamente. A principios de 1521, la Audiencia de Santo Domingo envió a Gonzalo de Ocampo para que procediera a reprimir la rebelión y castigar a los pueblos involucrados. Ocampo ubicó su base de operaciones a la orilla del ya citado río Cumaná y le dio el nombre de Nueva Toledo. La lucha fue cruenta a lo largo de 5 meses. Murieron muchos naturales y otros fueron capturados y vendidos a Santo Domingo. Gonzalo de Ocampo se quedó con sus hombres en Nueva Toledo para proveer de esclavos a los rescatadores, restableciendo el tráfico con los cumanagotos de Maracapana. Dominada la situación, los colonos de Cubagua retornaron a la isla, marcando una nueva etapa en su hábitat. El proceso de extracción de perlas, descrita por Fray Bartolomé de las Casas, narra en detalle la destreza de los indígenas y a su vez el peligro que acarreaba de por sí el oficio de buceo ante la presión ejercida por los españoles al obligarlos a realizar esta labor. Al respecto, nos dice de las Casas: llévanlos en las canoas, que son sus barquillos, y van con ellos un verdugo español que los manda. Llegados en alta mar 3 y 4 estados de hondo, mandan que se echen al agua, se zambullen y se van hasta el fondo y allí cogen las ostras que tienen las perlas. Tenemos entonces que al principio los buceadores eran solamente indios caribeños esclavizados, pero más adelante se incluyen de igual forma a los negros. Una real cédula de 1526 autorizaba a Juan de Urrutia para que trasladara 30 esclavos negros a Cubagua. Al año siguiente se da otro permiso de trasladar a la isla a 12 esclavos más. Las reseñas aportadas por diversos cronistas nos indican que los indígenas y negros esclavizados, usados en la búsqueda de perlas, bajaban por medio del buceo a pulmón libre, llegando a alcanzar entre 6,5 metros y más de 15 metros de profundidad. Por dichas descripciones se sabe que los buceadores tapaban su nariz con pinzas, se sumergían agarrados a sogas, una fina que soportaba el peso del buzo y una gruesa que era utilizada para subir el cargamento a la superficie. Los colonos que regresaron a la isla estructuran el germen de lo que pronto será reconocido como ciudad, ordenando calles con plaza mayor, iglesia, conventos, mercado y servicios. Al respecto, en 1521, el alcalde mayor Francisco Vallejo reparte solares a los vecinos donde se construyen casas de madera y luego de barro y de piedra, ladrillos y tejas. La urbe estuvo emplazada al este de la isla. Probablemente debido a la falta de leña, los cubagüenses no construyeron sus viviendas a base de calicanto. Las hicieron al contrario de barro y piedra, utilizando la técnica de la caña amarga, muros de argamasa y tapias encaladas, elaboradas con caña revestida de un material hecho a base de moluscos triturados que era luego mezclada con arena. Los techos fueron de platabanda, sostenidos por vigas con revestimiento de caña amarga. La primera casa labrada
en piedra fue construida por el rico vecino Pedro de Barrionuevo en 1526. Después vendría la del poderoso alcalde y caudillo local Pedro Ortiz de Matienzo. El barrio de mayor lujo estuvo en la costa del sur de la isla. El convento de San Francisco, la iglesia mayor, la ermita de Nuestra Señora de la Concepción en las afueras. En el orden político-administrativo, se tiene que en 1526 es elevada a la categoría de villa con la denominación de Villa de Santiago de Cubagua, aunque al parecer nunca utilizó este título, y será ya el 13 de septiembre de 1528, mediante una real cédula promulgada por el emperador Carlos V, cuando se le otorga el rango de ciudad bajo el nombre de Nueva Cádiz. El ámbito administrativo de Nueva Cádiz se extendió a las costas de Cumaná, donde la ciudad se proveía de agua, leña, fruto e indios para la pesca de las perlas. También a la vecina isla de Margarita, granero y fronda de los cubagüenses, y por supuesto el contiguo islote de Coche. Nueva Cádiz, con calles pavimentadas, el tráfico constante, una población numerosa que llegó a sumar más de 1000 habitantes, más los indígenas, los negros esclavizados y los traficantes, una vida espiritual e incluso literaria, hicieron de ella una ciudad en toda la significación de la palabra. Para ordenar la naciente estructura social, la corona dictó cédulas, ordenanzas y leyes especiales que perseguían normar la vida cotidiana en la isla. Se mencionan reglas referidas a la alimentación, recomendando pesar la miel, el aceite y el vinagre provenientes de Castilla, ya que por lo mal acondicionado de sus tapas podría llegar incompleto. En cuanto al pan, la harina debía ser revisada previamente por los diputados para corroborar si era harina para amasar o no. De igual forma, se hace hincapié que la venta de pan sea bien cocido y sazonado, que el pan grande tuviese 16 onzas y el pan pequeño 8 onzas. Se incluye la observancia a la práctica de la moral y las buenas costumbres, siendo enfáticos al señalar que cualquier persona que los domingos o fiestas de guardar se encontraran en la calle mientras se celebraba la misa, fueran llevados a la cárcel y encerrados durante 3 días. Para mantener la salubridad, se dispuso que ningún vecino eche ni mande echar de sus casas basura, ni estiércol, ni otra suciedad, ni cosa muerta en las calles, ni en la playa. También se menciona que no se llevarán a la isla vestidos de paño y lienzo, ya que las pocas mujeres solas que vivían en Cubagua no tenían cómo costeárselo, y no había funcionarios de grandes rasgos que lo usaran. Por otro lado, la reina se inmiscuye directamente en algunos asuntos, pues se opuso a que los españoles casados abandonaran a sus mujeres por las aborígenes americanas, disponiendo que esta situación fuera penada por la ley. Sin embargo, la reina defendía a los hijos habidos con las indias, ya que los españoles podían criar a sus vástagos y enseñarles un oficio y la doctrina cristiana. La ciudad seguía su dinámica. La inmensa producción de perlas sirvió de anclaje para su sostenimiento, pagar dividendos a los canoeros o dueños de la explotación, mantener funcionarios, dar renta al Estado y alimentar el lujo de los poderosos. La política utilizó la renta de las perlas de Cubagua para asegurar el poder imperial de Carlos V. La explotación de las perlas estuvo normada por las ordenanzas que finalmente resultaron técnicamente desastrosas. La corona recibe una quinta parte como derechos, lo que se conocía como el quinto real. A continuación les cito del historiador Enrique Ote, reconocido estudioso de Cubagua, los detalles sobre este quinto real. El quinto sirve para reflejar la evolución de la producción de perlas, con una media de 100 marcos anuales durante los años 1513 a 1520. El quinto sube en 1521 a más de 200 para alcanzar durante los años 1522 a 1526 una media de más de 700 anuales. El cenit se consigue en 1527 con un quinto superior a los 1200 marcos. El descenso fue inmediato con una media de 600 durante los años 1528 a 1531. Algo más de 300 marcos en 1531
una media de 200 durante los años 1533 a 1536 y quintos inferiores a los 100 marcos entre 1537 y 1540. En concordancia con las citas de Enrique Ote que les acabo de mencionar, la explotación intensiva de los australes provocó indeteniblemente la disminución de la producción. Al empezar a sentirse la crisis perlífera, el juez de residencia de Cubagua, Francisco Prado, le escribió al rey de España en 1533, haciéndole saber lo irracional de dicha explotación. Le cito: para sacar un marco de perlas destruyen y echan a perder más de 20, implantándose vedas que no han tenido mucho éxito. Continúa Prado mencionando que en 1536 el mar dio muestras de estar escaso de perlas. Por ello, en 1537, el Cabildo de Nueva Cádiz le escribe una carta al emperador en la que se lee: hace más de 1 año y medio que no se sacan perlas. Por todo esto, muchos mercaderes comenzaron a emigrar en busca de nuevas fuentes de riqueza. Y a partir de 1538, la isla comenzó a ser abandonada por los inversionistas y autoridades locales que continuaron la aventura perlífera en el Cabo de la Vela, donde fundarían la ciudad de Nuestra Señora Santa María de los Remedios del Río Hacha. Otros pasan a Margarita para dedicarse a la ganadería, la pesca y la agricultura. Muchos de sus habitantes decidieron quedarse, pero 2 hechos particulares la llevaron a su despoblamiento. En 1541 fue arrasada por un maremoto, lo que obligó a la mayoría de sus pobladores a mudarse a la isla de Margarita. 2 años más tarde fue atacada por 5 naves de corsarios franceses que incendiaron las edificaciones que aún estaban en pie e hicieron huir a los pocos colonos que habían decidido perseverar en su suelo. En 1544, un oidor de la Real Audiencia de Santo Domingo informaba al Consejo de Indias y al rey: ya no hay Cubagua. Finalizaba así la primera etapa de establecimiento colonial en el oriente venezolano. Habló para ustedes Miguel Zavala Reyes. Recuerda dejar tus comentarios y nos vemos en un próximo coloquio.